¿Cómo les fue ayer? ¿Cómo les fue ayer? ¿Están cobicosos? ¿Amanecieron cobicosos? Hola, muchachos. Angélica, ¿listo? Angélica, ya está como anfitriona. Sí, profe, buenos días a todos. Bueno, ¿me escucha, muchachos? ¿Escuchan a Angélica? Pero hoy amanecieron como Sí, pailas. buenos días. ¿Qué pasó? ¿Tienen COVID? ¿Tienen COVID? Cobicosos todos. Cobicosos. Gabriela, buenos días, Gabriela. Hola, profe, buenos días. Ah, sí, están vivos. Carlos Julio amaneció cobicoso. No, profe, buenos días. Claro. Vea, muchachos, entonces pues ya era que estábamos ahí puliendo unos detallitos con Angélica, porque a ella no le quería parecer algo. Es que la señal está molestando, muchachos. Ayer por la noche yo tenía una reunión y eso sí que molestó, mano. Preparación de muestra de eso sí que molestó, pero tenaz, tenaz. Entonces hay que tener paciencia, muchachos. Eso no hay que estresarse. ¿Y qué más les iba a decir? ¿Cómo les acabó de ir ayer? ¿Cómo estuvo claro la química? La química inicial, un poquito complejita al inicio, pero tranquilos que eso es clave, ¿no, muchachos? Entonces ya por lo menos no se me asusten cuando vean cosas, cuando vean fotos como esta. Ah, pero es que ya, si quieres salga un ratico, Angélica, salga un ratico. Salga, yo le muestro a los muchachos una cosa. ¿Me está escuchando, Angélica? Sí, profe, ya espérenme. Salga un ratico para que ya haga ejercicio como listo. Entonces, muchachos, no se estresen. Yo les voy a, esta es una muestra. Esta muestra es de... Ah, es que póngame como, Angélica, póngame como tecli allá. Ah, es que ya no estoy como anfitrión. Póngame como hospedador. De clic derecho ahí en el listado y me pone como hospedador. ¿Sí? Angélica. Angélica. Me puede poner como hospedador, póngame como hospedador. Con Ahí, anfitrión. profe. Listo, mija, ya, eso. Entonces, muchachos, no se estresen cuando vean esto, ¿no? Miren que esto fue un trabajo que hicimos con unos muchachos con este muchacho, yo no sé si ustedes lo conocieron, de Tumaco. Se me olvidó el nombre del que jugaba fútbol, o juega fútbol, pues claro que yo le hice varios túneles. Cada rato le hacía túneles cuando jugábamos fútbol. y hicimos un proyecto en la costa atlántica. Un proyecto en la costa atlántica. Y el hombre de Barranquilla, por allá en una zona tenaz, el hombre trajo la muestra de suelo. En 2 bultos, se vino por tierra ese man, impresionante, hasta que llegó a Pasto y cuadramos los suelos. Y esta es una práctica que después ahí me gustaría que la hagamos presencial. Hicimos simulador de lluvias, que yo creo que ya ustedes lo conocen y toda la cosa. ¿Sí? Y mire la muestra, mírela. Ya, o sea, nosotros organizamos la muestra y hicimos simulación de lluvia, medimos todo lo que se perdía, etcétera. Y mire cuando se secó, cuando se secó, mire. Entonces ustedes ven eso y ustedes ya no se preocupen, ustedes ya saben qué es lo que está pasando. Ah, esta es una arcilla, ustedes pueden usar el nombre Monmorillonita o pueden decir esmetita, ¿sí? Esmetita o Monmorillonita. Y uno encuentra en los libros esmetita en algunos, y en algunos, yo no sé, Monmorillonita también la nombran, pero para que sepan, ¿no? Que la silla no es metita y uno dice, ¿qué? ¿Cuáles son esas? Son estas mismas 2-1, ¿no? 2-1, ¿sí? Y tenaz.
tenaz, y allá tenían cultivos de yuca. Cultivos de yuca y era una zona, es una zona como seca y la producción era bajita. La producción era bajita y a nosotros nos tocó que coger y hacer unos experimentos y lo que dijo una de las estudiantes en la clase de ayer. Y cuando llovía, y entonces nosotros siempre manteníamos mulch, pero bastante mulch, porque se sembraron unos pasturas adicional, anexos a los lotes. Y eso los muchachos cortaban y colocaban, o sea que la cobertura era total y mantenía más humedad. Y eso, y todo, la cobertura es importante, ¿no? Muy importante, mantenía humedad. Sin embargo, el suelo se secaba y iba tomando y la producción de yuca era a veces como regular. eh, no era tanto, por ejemplo, que se dañaran raíces como en los cítricos, que los cítricos son más superficiales, ¿no? Pero al final era así, entonces pues ya ustedes saben de qué se trata, que es voy a ver si tenía otra foto aquí, otra foto, era me parece que era este, así, aquí está. Miren, este es un suelo ácido, insectisol, es un suelo de la era. Miren ¿cómo se llama? La brusita que les dije, la hitzita, miren la hitzita. Esta es la hitzita, esas son concreciones de hierro y aluminio, ¿sí? Concreciones de hierro y aluminio, vean, esos balincitos, ¿sí? Y aquí, no, esa hitzita es producto también de que cuando uno aplica cal, entonces hay reacción química y se forman esas concreciones, ¿no? Hay precipitación del aluminio y se forman este mineral, se va formando, general de hitzita. Listo, esto es un suelo ácido, óxidos de hierro de aluminio, y si usted llevan esto al laboratorio, son puros óxidos de hierro de aluminio. Listo, entonces ahí vamos conociendo. Listo, mi Angélica, adelante. Mayra, ¿cómo es? Aló, Mayra. Profe, sí, buenos días. Mayra, buenos días. Sí, ahí está la lista de estudiantes. ¿Y cómo te parece que aparecen estudiantes como 40? Y yo no creo que sean tantos, solo. Tengo que hablar con la Sí, secretaria, ¿cierto? sí, porque en la lista no hay tantos. No Hay hay como tantos. 30, no, a Sí, los no hay tantos. 32 creo que hay, Sí, creo. eso, mejor que estemos los que somos. ¿Cierto, Mayra? Sí, ¿Cierto? sí. Bueno, mi Angélica, un abracito. Un abracito, Angélica. Gracias, profe. Buenos días a todos. Hoy vamos a mirar, pues, como lo básico, cómo se hace cuando una muestra llega al suelo, lo de la humedad que adquieren las muestras, que ya les muestro ahorita, y el pH, que también es muy sencillo de hacer en el laboratorio, pero es como de los parámetros más importantes, sería porque afecta todo lo que hay en el suelo. Entonces, primero, lo que es la preparación de la muestra en el suelo. Entonces, lo que nosotros hacemos es traer una muestra. Ustedes ya van a campo, hacen su muestreo y las muestras que ustedes traen las colocamos en esas bandejas de aluminio. Esas las colocamos a secar a 40 grados centígrados por 72 horas, dependiendo de la humedad de la muestra. Entonces, más o menos demora 3 días, ¿no? Pero depende de la humedad de la muestra. El suelo tiene que quedar seco para poder hacer las determinaciones. Una vez ya se ha secado el suelo, nosotros lo que hacemos es macerarlo. Entonces, en un papel periódico lo maceramos, que quede fino, y lo pasamos por un tamiz número 10. En este tamiz número 10, una vez se pasa el suelo,
El suelo tamizado lo almacenamos en estos frascos de mayonesa que están acá al final. Y ese frasco es el que nos va a servir para hacer las determinaciones en todo el semestre, todos los análisis químicos. Y algunos físicos también. Entonces, hasta aquí, esa es la preparación que uno hace previa a los análisis químicos del suelo. Entonces les voy a mostrar uno de los primeros parámetros que medimos en el laboratorio, que es la humedad, que es una humedad que se determina. Espérenme. Les voy a mostrar un video. Esa es muy sencilla, pero es el primer parámetro que se hace porque es un factor de corrección simplemente. En todas las ecuaciones que yo les voy a colocar va a salir este parámetro que se llama PW. Entonces, espérenme, voy a tratar de compartir ese video. Entonces, la humedad no es higroscópica, es la humedad, simplemente es una humedad. Esa humedad es una humedad que adquiere el suelo cuando lo dejamos en contacto. O sea, ustedes ya lo sacaron del horno, lo guardaron en ese frasco y del aire adquiere una humedad ese suelo. Entonces, esa humedad es la que nosotros le determinamos un factor de corrección. No es muy alto, es más o menos 3%, 2%, pero es para que haya una mayor exactitud en los datos. Entonces, simplemente es esa humedad que el suelo adquiere al estar ya en contacto al ambiente, con la temperatura ambiente. Entonces, lo que nosotros hacemos, primero, bueno, taramos la balanza y pesamos. Si quieren, vayan tomando datos de estos pesos para determinar la humedad ahorita en la presentación. Entonces, primero pesamos el recipiente vacío. Nos pesó 1,31. Y luego colocamos aproximadamente 10 gramos de suelo. No tiene que ser exacto, ¿no? La idea es que ustedes registren ese dato exacto. Que si pesaron 10,05, 10,12, no sé, que ustedes lo registren. Aquí nos dio 10,14, entonces registramos ese dato, 10,14. Ese sería recipiente más, ese sería de suelo. Y lo llevamos al horno a 105 grados centígrados. Entonces encendemos el horno y lo dejamos por 24 horas a 105 grados centígrados. Ahí ya lo hemos sacado del horno a las 24 horas y lo volvemos a pesar. Ahí nos da un valor de 11,36, pero aquí ya lo estamos pesando con el papel aluminio, o sea que aquí teníamos que descontarle el papel aluminio. Entonces ese es el procedimiento pues sencillo, digamos, de la humedad, pero en todas las ecuaciones que se requieran, que materia orgánica, que fósforo, que azufre, que en todos los análisis químicos siempre va a haber un factor de corrección que le dice PW, que es este. Entonces, ahorita les vamos a la presentación y ustedes ya me dicen, ya miran que, pues, cómo se hacen los cálculos. ¿Listo? Entonces, esta humedad, como ya les dije, es un factor de corrección. Y la ecuación es la que está ahí en la pantalla. Yo ya les envío las guías también. Entonces es peso suelo inicial sobre peso suelo seco sobre peso suelo seco por 100. Entonces tendríamos los siguientes datos, ¿no? Peso recipiente vacío,
1,31. Peso suelo inicial, entonces nos dio 10,14. Cuando lo sacamos del horno, ustedes lo pesaron, pero ustedes lo pesaron con todo y recipiente. Entonces, al pesarlo con todo y recipiente, les dio 11,35. Ya restándole el recipiente, o sea, el del papel aluminio, 11,35 menos 1,31 nos da 10,04 de suelo seco a 105 grados centígrados. Entonces ahí ustedes se encuentren en el PW. ¿Qué PW tendría esa muestra de suelo? Y o sea, igual lo que les digo, el profe sí les suma a los que van participando en clase, entonces al final el profe tiene un listado de todos los que van participando en clases y le suma las notas de los informes. ¿Cuánto les da? Alguno ya tiene la respuesta, o si no, lo escriben en el chat. Pues da 0.99, si no estoy mal. A ver, ahorita lo revisamos. ¿Cuál es su nombre? Alejandra Patiño. Alejandra Patiño. ¿Alguien más que le dé lo mismo, que le dé diferente? Sí, 0.0099, lo mismo. ¿Y cuál es su nombre? Eliana Perengües. No, a mí me da 0.99. Ajá. 6, bueno, ahí ya se redondea. ¿Usted cuál es su nombre? Eduardo Chamorro. Listo, sí. Entonces tenemos el dato de 0.99, que es el porcentaje. Yo tengo dos en el chat. Los voy a revisar antes de... Listo, Carol Tobar y Brian Ruiz. Ya lo registro. Entonces, miren que es sencillo sacar esta humedad. Yo les voy a enviar a ustedes una humedad para que ustedes la determinen cada grupo. Y esa humedad la van a seguir usando hasta el final. ¿Listo? Siempre que les pidan el PW, la humedad que van a determinar con los datos que yo les voy a enviar, esa las dejan hasta el final. Siempre van a usar esa misma humedad. Entonces yo ya le envío con el profe Chucho para que ustedes hagan esos cálculos. ¿Alguna duda de humedad, de esa humedad, de ese factor de corrección que se hace? ¿Ninguna duda? Entonces, verán, les voy a explicar ya el siguiente parámetro, que es el de pH. Entonces, ahí ya nos enfocamos un poco más en pH. Verán, el pH en el suelo es un parámetro muy importante, ¿no? Porque el pH, digamos, dependiendo de su valor, va a ser la movilidad de algunos de los nutrientes en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar en la gráfica. A ver, espérenme, voy a colocar una.
vamos a mirar esta parte donde dice, a ver aquí, no sé si la puedo, ahí. Esta línea, toda esta línea roja que está acá. ¿Esa para quién me está diciendo? Para hierro, cobre, manganeso y zinc. Entonces, ¿qué me está indicando esa línea? Que a pH, o sea, mayor pH, cuando el pH es más ácido, se va a incrementar hierro, cobre, manganeso y zinc. ¿Listo? Eso me está diciendo. Entonces, si yo tengo un pH supremamente alto de 4,5, yo esperaría que cuando leamos hierro, cobre, manganeso y zinc, pues estos se van incrementados. Y de hecho acá el hierro es muy alto. Entonces, eso es lo que yo esperaría con eso. Ahora miremos el aluminio. Entonces, a ver, espérenme. Miremos el aluminio. Entonces ahí ya les señalé lo del aluminio. Y en esa del aluminio, ¿qué podríamos decir? Si tenemos un pH muy ácido, entonces el aluminio se va a incrementar. ¿Desde qué pH más o menos comienza a disminuir? O sea, ¿desde qué pH más o menos podría decir que no hay problemas por aluminio? Desde 6, más o menos, pues ya está como constante ya, de 6. Ajá, más o menos desde 6. Pero, o sea, en el laboratorio se lo asume desde 5,5, ya no se lo asume como tener un contenido de aluminio. O sea, ustedes, por ejemplo, cuando mandan unas muestras al laboratorio de especializados, muestras que tienen más de 5,5 ya es muy bajo, o sea, ya no, sí tiene, pero puede que tenga, pero no es detectable, es muy bajito. Entonces, a partir de 5,5 ya la prueba de aluminio no se la hace, simplemente se coloca, no se detectó aluminio. Pero cuando tenga menor de 5,5, aluminio va a tener. Entonces, ahí es donde lo que yo les decía la primera vez, que todo debe de concordar. Si a ustedes les da un pH de 7,5 y les da aluminio, de 7,5 no, bueno, es muy alto, pongámosle algo más factible para el suelo, uno de un 6, 6,5. Si a ustedes les da aluminio en un pH de 6,5, algo está pasando mal. Lavaron el material mal, o no sé, pudieron haber preparado mal los reactivos, puede que el agua no esté pura, de pronto puede que tenga aluminio, no sé, o sea, algo está pasando mal. Entonces acá, en los suelos siempre va a haber una relación. Esto siempre guarda relación todo con todo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, miran a ver el fósforo según esa gráfica, ¿entre qué rango más o menos podría estar disponible? Entonces, ¿entre qué podría estar disponible el fósforo? De 6,5 a 7. Sí, más o menos entre 6,5 y 7,5 sería como lo máximo, ¿no? Pero desde 5,5, miren, también ya comienza a incrementarse. Entonces, ¿qué pasa con el fósforo? El fósforo, cuando ustedes tengan pHs muy bajos, muy ácidos, el fósforo se va a fijar al aluminio. Eso ya los vamos a ver poco a poco, pero ahorita es como para que vayan teniendo una idea de la importancia del pH. Entonces, ese fósforo se va a fijar a ese aluminio. ¿Listo? Pero a medida que va aumentando, entre 6,5, 5, bueno, alrededor de 6,5, que va aumentando, entonces ese fósforo ya ustedes deben de encontrar mayor cantidad de fósforo en ese suelo. Y a medida que va aumentando el pH, más o menos un 7, empieza a disminuir el fósforo porque ya se precipita por calcio. Entonces, de esta manera, o sea, uno tiene, el pH maneja concordancia con todos los elementos. Y ustedes cuando hagan su reporte, ustedes ya lo tienen que ir asociando con los parámetros que se les va dando. Entonces ya dicen, no, aquí a este pH yo debo tener alto aluminio, por tanto debe ser bajo el fósforo. O sea, a medida que vaya pasando, al final, el último informe, ustedes ya deben de
asociar todos sus parámetros, todos los que ustedes ya van teniendo. Entonces, miren que sí es muy importante, ¿no? Este parámetro. ¿Alguna duda hasta el momento de lo de pH? Antes de... Aquí también, ¿qué otro podemos mirar? Las bases, mire, por ejemplo, calcio, magnesio, potasio. Desde antes de 6 ya comienzan a incrementarse las bases. Ya debe haber alto contenido de bases. Si están bajas, o sea, algo está pasando, siempre hay una relación. O el fósforo, lo que les decía, si dado caso en un pH 5,5 hay alto fósforo, un pH de 5 hay alto fósforo, es porque algo pasó. ¿Qué podría haber pasado? Que tomaron una muestra, que muestrearon mal, que mostraron una muestra que tenía materia fecal, que mostraron una muestra recién fertilizada. Entonces, ahí es donde ya tienen que tener en cuenta ya muchos parámetros, sobre todo en el muestreo. El muestreo tiene que ser, pues, tomar la muestra no cuando se fertilizó apenas, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que tienen que tener en cuenta para que haya un buen análisis de suelos. Entonces, aquí pues la clasificación de este suelo puede ser muy ácido, de 4,5,5,5, ácido, neutro, poco básico, alcalino. Bueno, ahí hay diferentes clasificaciones dependiendo de la acidez. Aquí en Nariño, en su mayor porcentaje son suelos ácidos. De los que yo he mirado, la mayoría son ácidos. Alrededor de 5,5, 4,8. 5,2, 5,3, o sea, la mayoría son de ese tipo de suelos con contenidos altos de aluminio. Y les voy a mostrar cómo se hace el pH en el laboratorio. Yo les voy a dar un valor de pH también a cada grupo para que ustedes analicen, y ese pH va a ser el que lo van a usar durante todo el semestre. Listo, ese pH y lo mismo esa humedad. Entonces ustedes lo van a analizar. ¿Qué podría pasar con ese pH? ¿Qué se afectaría? ¿Qué elementos podrían estar altos? ¿Qué elementos podrían estar bajos? Entonces les voy a mostrar un video del pH. Entonces, para el pH, esos frascos nosotros los usamos en el laboratorio para casi todas las determinaciones, ¿no? Como a veces hacen muchas, entonces usar Beaker es muy complicado, entonces lo hacemos todos en esos. Entonces paramos el recipiente, colocamos la balanza en ceros y pesamos 20 gramos de suelo. Aquí sí vamos a pesar exacto, 20 gramos de suelo. Y le vamos a adicionar 20 mililitros de agua desionizada. Lo que les explicaba en la anterior clase, tiene que ser desionizada porque si no, si tiene mucho calcio, por ejemplo, el pH va a subir. Entonces tiene que ser agua que se le ha retenido los iones. Entonces, una vez agrego 20 de agua desionizada, o sea, 20 de suelo por 20 de agua, miramos que el agua no se absorba completamente en el suelo. Cuando se absorbe, toca adicionar más agua, otros 20 más. ¿Por qué? Porque a veces se absorbe cuando tiene mucha materia orgánica, entonces es como una esponja que absorbe todo el agua. Entonces, si ya aquí no se absorbió, continuamos, agitamos por 30 segundos y dejamos en reposo 30 minutos. Disculpe, dijo 20 mililitros otra vez. Si se absorbe como esponja, sí, otros 20 mililitros. Pero en este caso, como no se absorbió, entonces lo dejamos ahí nomás, 20 de agua por 20 de suelo. Ya, muchas gracias. Vale, entonces agitamos 30 segundos y dejamos 30 minutos en reposo. Volvemos, agitamos 30 segundos y otros 30 en reposo.
De ahí volvemos, agitamos 30 segundos. Y ahí ya leemos el pH. O sea, en total son 30, se demora 1 hora el proceso, ¿no? En total, a ver, que no me va a colocar pausa. Entonces, primero agitamos 30 segundos, 30 en reposo. Otra vez agitamos 30 segundos, otros 30 en reposo. Ahí ya va 1 hora en tiempo, ¿no? 2. Y otra vez agitamos 30 segundos y medimos el pH. ¿Listo? O sea, 3 agitadas de 30 segundos y 2 tiempos que se los deja en reposo de 30 minutos. Entonces, aquí ya medimos pH, colocamos el electrodo y tiene que estabilizarse bien. O sea, eso sí demora un poquito en estabilizarse, pero cuando ya se estabiliza, ya registramos ese pH. En este suelo me da un suelo de 5,93. Listo, ese fue el pH registrado para esa muestra de suelo. Entonces, voy a volver a compartir la presentación de pH. Entonces, 5,93. ¿Qué esperarían del aluminio a ese pH? Que tenga, que no tenga, que sea bajo, que sea alto. Ya tiene, estaría más o menos alto. ¿A 5,93? Sí, yo diría que sí. No, no tiene. Yo diría que ya estaría No, más. no, estaría bajo, estable. Ah, aluminio. Sí, el aluminio no tendría. Vale, ¿alguien más que diga que tiene o no tiene que... ¿Cuál es el nombre de los que me dijeron ahorita? De los ¿Cómo? dos. ¿Cuál es el nombre de los dos que participaron ahorita? Estefanía Chamorro. Yasmín Cabrera. Y alguien más participó. Guillermo, creo que era. ¿Sí, Guillermo? Pero estuvo mal. Pero pues no importa. Igual la idea Vale. es que participen. Guillermo. Guillermo Cano. Gracias. Entonces, yo aquí esperaría que ese suelo no tenga aluminio. Eso es lo que yo esperaría. Entonces, si llevo mi muestra al laboratorio, es más, ni sería necesario determinar el aluminio a esa muestra. Ustedes, cuando hacen aluminio, lo determinan como por mirar el proceso, pero ya en un análisis de suelos, o sea, los que hacen esos análisis, no le van a determinar aluminio a esa muestra. Ya pasa, esa muestra ya le ponen aluminio 0. ¿Listo? Entonces miren que ese pH es bien, bien importante. Y así pues con todos, o sea, ese debería tener fósforo, debería tener un contenido mayor de fósforo que una muestra más ácida. Entonces, bueno, esto de acá, esto simplemente es la relación. Uno siempre, o sea, siempre que ustedes miren en el análisis de suelos van a encontrar que dice relación 1,1, relación 1,2, relación 1,3. Eso significa cuántos adicionó de suelo, cuántos adicionó de agua. Entonces, la mayoría de muestras es 1,1, o sea, 20 de suelo por 20 de agua. 1,2 ya es cuando hay muestras, que por ejemplo una muestra traída de bosque con un contenido súper alto de materia orgánica. Entonces es como una esponja, ustedes le agregan agua y le absorbe todo el agua. Entonces, ustedes van a agitar y no pueden, porque ya todo el agua quedó absorbida en el suelo. Entonces ahí le agregan más agua. Si vuelve y otra vez absorbe toda esa agua, otros 20 de agua, o sea, ya irían 60. Entonces ahí ya es relación 1,3. ¿Listo? Pero en general son 1,1, sino que les muestro esto porque eso sí aparece en un análisis de suelo, estas relaciones aparecen. Cuando ustedes solicitan al laboratorio un análisis de suelos, aparece esa relación. pH, relación 1,1. Pero usualmente es esta, relación 1,1. Y cuando se reporta en la literatura, sí hay una variación, o sea, no es lo mismo a 1,1 a relación 1,2, sí varía un poquito, no es mucho, pero sí varía un poco. Pero los que yo les voy a enviar a ustedes,
todos van a ser 1-1. ¿Listo? Por eso no les voy a colocar 1-1 para que no se confundan. Todos van a ser relación 1-1. Todos los pH. Y les voy a enviar el valor de la humedad para que ustedes lo calculen. ¿Alguna duda hasta el momento de del proceso de pH, de para qué tanto se hace ese pH en el laboratorio, de esa humedad? Profe, yo no entiendo la raya que es de hierro, cobre, manganeso. La de hierro, cobre, manganeso y zinc. Ujú. O sea, esa indica que cuando el pH es más ácido, ustedes van a encontrar un contenido más alto de hierro, por ejemplo, de manganeso, de cobre, de zinc. Entonces, el hierro, más que todo, cuando los pH son muy, muy ácidos, el hierro se incrementa bastante. Y ese hierro también afecta otros contenidos, otros elementos, como el fósforo. Entonces, si usted va al laboratorio, allá, por ejemplo, cuando ya miremos hierros, van a mirar que entre más hierro va a haber una coloración más amarilla cuando se hace la reacción. Entonces, uno esperaría que si usted tiene un pH de 5, o sea, se torne sea una coloración amarilla bien intensa por el hierro, por la reacción del hierro. Mientras que si tengo un pH de 6, esperaría que el hierro sea intermedio, que sea intermedio, pero ya un pH de 8,5 pues no debería tener nada de hierro, pero pues esos pHs yo no los he mirado en suelos. Ya son pHs pues ya, no sé, rocas de calcio, no sé, ya que solo sea puro contenido de calcio. Pero así es como funciona el hierro. Entonces acá en Nariño, pues como los suelos son, la mayoría son ácidos, sí tienen contenidos altos de hierro. O sea que, digamos, estos no afectan a otros, como lo que pasó con el boro, que entre más subía el pH, ¿cómo es que era? Se sedimentaba por el calcio, creo que era. No, todo afecta, ¿no? O sea, por ejemplo, un hierro, entre más alto sea, más retiene el fósforo. Entonces, ya cuando el pH es muy, muy ácido, el fósforo se ve retenido por aluminio y por hierro, por ejemplo. Ya forman unos complejos en el suelo. Entonces, ya esos contenidos muy altos de hierro hacen que el fósforo no esté disponible para la planta y uno tenga que adicionar cantidades muy altas de fósforo por ese contenido tan alto de hierro. Entonces, claro, aquí afecta todo. O sea, aquí que se eleve mucho un elemento afecta a que otro pueda bajar. Entonces, sí afecta. Ah, listo, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo no entendí cuántas veces hay que dejarlo en reposo, ¿2? Sí, verán, ¿no? Primero lo agitan la inicial. Entonces, apenas le agrego el agua, agita 30 segundos. Y va 30 minutos de reposo. A ver, escribámoslo por acá. Espérenme un ratito, revisémoslo acá. Entonces serían 30 segundos agitación. Listo, esa es la inicial. Apenas adicioné el agua. Mientras no se haya absorbido totalmente, ¿no? Si no, agrego más agua y luego sigo con eso. 30 segundos agitación. Luego serían 30 minutos reposo. Luego vuelvo y agito. 30 segundos agitación. Luego otra vez 30 minutos reposo. Luego serían 30 segundos agitación y leer pH. O sea, en total serían 3 agitaciones y 2 veces que se deja en reposo. O sea, en total el proceso dura más o menos 1 hora. 1 hora y 2 minutos por ahí.
así es el proceso de pH. Bueno, muchas gracias. Vale, ¿alguna otra pregunta que tengan? Digamos, ¿se podría dar la relación 1-4 o lo máximo es 1-3? No, sí, yo he visto suelos, mire, un suelo, pero ese, la verdad, no sé, yo creo que ese tenía mucho contenido o sea, le habían adicionado, ay, no me acuerdo cómo se llama, esa cascarilla ay, no me acuerdo qué era la cascarilla, pero el caso es que le habían adicionado demasiado y ese suelo, o sea, tenía un contenido supremamente alto de materia orgánica. Esa vez no me recuerdo si fue 1:10 la relación, 1:9, que nos tocó cambiar el recipiente porque seguíamos adicionando agua y el suelo seguía absorbiendo todo ese. O sea, que más que suelo era abonos más que todo. O sea, tenía más abono que el mismo suelo. Pero sí, ha habido veces que es más alto. Pero no es muy común, ¿no? Lo más común es el 1:1. Y algunas veces el 1:2, pues cuando ya son muestras de clima frío, de tú que crees que tienen ya más materia orgánica. Pero lo más común es eso, pero sí puede ser más alta esa relación. Un suelo de bosque, por ejemplo, un suelo de bosque que tiene materia orgánica supremamente alta, puede que sea mayor, puede que sea 1:4, 1:5. ¿Alguna otra duda que tengan de lo del pH? O de la humedad, Profe, ¿existe alguna manera, o sea, de hacerlo como empíricamente, así decirlo, o sea, en campo, o sea, como determinar solamente pues si es ácido o alcalino el pH, pero, o sea, sin ningún tipo de instrumento? Verán, hay una que usa una solución coloreadora universal. La verdad, yo no lo he usado, pero sí lo han llevado a campo. Entonces, miran así como esas tirillas del pH, ponen un poco de suelo y miran la tirilla del pH. No es la tirilla del pH que se usa comúnmente, acá es un indicador mixto, se llama, es un indicador rojo. Entonces, ese lo llevan a campo y miran, pero digamos que es como un tentativo, ¿no? O sea, uno puede decir, esta es un pH entre 5 y 6, entre 6 y 7, o sea, no es tan exacto como en el laboratorio que dicen es 5,53, 5,60 y tanto. Entonces, sí se puede en campo, pero no es tan exacto, pues digamos que es como, de pronto sí les sirve, o sea, como ya están ustedes, sí he mirado casos que a veces el agricultor les dice, pero aquí cómo fertilizaría, qué adicionaría, entonces le miran el pH así, pues así no es exacto, usan esos indicadores, porque sí es muy útil. Pero lo ideal pues es llevarlo al laboratorio, ¿no? Para que sea más exacto el valor del pH. Porque miren, es decir, está entre 5 y 6, o sí, digamos que está entre 5 y 6, pues sí varía mucho un pH estar entre 5 y 6. De 5 puede que tenga aluminio y en 6 puede que no. Pero pues igual esos son los métodos usados en campo. Con indicadores, hay otros pHímetros que son digitales. Entonces también lo saben llevar a campo. A ver, a mí me llevaron a calibrarlo alguna vez al laboratorio y son así como un lapicero, no, más grueso que un lapicero. Y entonces esos funcionan, no sé si con pilas que funcionaba ese, pero entonces esos ya los llevaban a campo y allá determinaban el pH. Pero sí se puede en campo. Profe, de ese suelo que hablaba que tenía, que le hizo una relación 1:9, 1:10, ¿uno qué puede hacer ahí? ¿O qué le puede recomendar? Lo que pasa es que ese suelo, pues es que no era propiamente suelo,
o sea, como les digo, ese tenía, era para un experimento que estaban haciendo ellos. Entonces ese tenía más materia orgánica porque le habían adicionado mucho, es que no recuerdo qué era, si era cascarilla de naranja, no me acuerdo, pero era, o sea, era adicionada por ellos. Entonces querían mirar qué afectaba ese suelo. Pero en sí, pues, o sea, yo diría que ese suelo no sería muy útil porque una tiene mucha materia orgánica que no se ha descompuesto, o sea, la adicionaron apenas. Tendría que tener las condiciones aptas para que se vaya descomponiendo. Dos, absorbería casi toda el agua, entonces esa materia orgánica. Pues entonces el agua es muy útil porque por el agua se mueven los nutrientes, algunos nutrientes en el suelo. Entonces, digamos que ese no era un suelo común, o sea, era un experimento que ellos, o sea, ellos forzaron a que el suelo quede así, mejor dicho, por ese experimento. Pero así común, eso no, no es. O sea, eso es porque ellos lo hicieron que pase eso. Ellos le adicionaron mucha materia. O sea, digamos que más bien no era suelo, era como tener abonos, algo así. O sea, ellos de suelo era muy poquito la mezcla que hicieron. Pero Listo, sí, vale, ¿alguna otra duda que tengan? Profe, ¿me puede aclarar qué sucede con los nutrientes a nivel general cuando el pH del suelo es demasiado alcalino o muy ácido? Sí, a ver, espérenme, la regreso. Verán, de manera general, si es muy ácido, yo voy a tener un contenido supremamente, o sea, eso es como lo que más se destaca es el aluminio y el hierro. Esos son como los que más se elevan cuando el pH es muy ácido. Fósforo no debería de tener en el suelo, o si tengo es muy bajito. Por ejemplo, cuando ya miremos fósforo, vamos a mirar que se forma una coloración azul, entre más fósforo haya. Entonces, cuando haga el laboratorio, debería ser un azul muy tenue tirando a incoloro, cuando yo tengo un pH muy ácido. Lo que es boro, pues a pH muy ácido también se va a bajar, igual que azufre. Cloro y molibdeno, pues bueno, molibdeno no lo determinamos en el laboratorio, pero cloro tampoco. Pero pues también bajaría. Calcio, potasio y magnesio, esperaría que no haya mucho en el suelo, que sea un contenido muy bajo. Eso pasaría en un suelo muy ácido. Entonces, ustedes ya tendrían que agregar calcio, tendrían que agregar magnesio para suplir esas necesidades, porque sería muy bajito, a un pH muy ácido. Si ya el pH es muy, muy básico, entonces empieza a aumentar calcio, empieza a aumentar potasio, empieza a aumentar magnesio. Aluminio esperaría que no haya, no habría aluminio, mejor dicho. Hierro habría, pero digamos que valores medios, ¿no? Porque muy alcalinos suelos, pues no, pues yo no he visto, o sea, como digo, al menos de que sea un suelo que sea de calcio, pues, de roca, roca calcárica. De lo contrario, pues, bueno, un pH 8 no lo he visto, pero pues en esas condiciones, ¿no? Que sea de solo roca. Entonces, pero bueno, ahí hierro cada vez iría disminuyendo a medida que va aumentando ese pH. Lo mismo el cobre, lo mismo el magnesio, lo mismo el zinc. Fósforo, si ya es un pH alcalino, debería ser muy bajo ya, porque ya el calcio se une a ese fósforo y lo precipita. Entonces, si ya es muy básico el suelo, fósforo no debería de tener mucho, debería ser muy bajo. Pero lo ideal para los nutrientes, la mayoría es entre 5, 5, 6, 5, 7, algunos serían como pHs, pues digamos, óptimos para la mayoría de nutrientes.
Y se han presentado como La mayoría de excepciones. nutrientes sería 6,5 más o menos. 6, 6,5 sería como un pH óptimo. ¿Se han presentado suelos con excepciones ante la tabla? Sí, sí se han presentado, pero lo que les decía, eso depende del muestreo. O sea, el muestreo es fundamental. Si usted fertilizó, por ejemplo, ya adicionó su fósforo, su calcio, magnesio, y no esperó el tiempo prudente, no recuerdo bien cuánto tiempo se espera, yo creo que son, a ver, no recuerdo bien cuánto tiempo se espera después de fertilizar, pero usted no esperó el tiempo prudente, llevó la muestra, vamos a ver que a los 15 días de fertilizado usted llevó la muestra, y entonces ya le analizamos fósforo a un pH de 5, y ese fósforo es supremamente alto y tienen que hacer diluciones. Acá nos ha pasado en el laboratorio, y uno dice, pero ¿por qué ese fósforo tan alto? Entonces uno llama al grupo, ¿y qué pasó con esa muestra? A ver, no sé, espérenme, porque a veces, o sea, uno manda al estudiante a pueblo, pues de donde quieran traer la muestra, que la traigan de donde quieran. Entonces uno ya le dice, ¿y qué pasó con esa muestra? Entonces el estudiante ya llama al agricultor. Esa muestra, ¿hace cuánto la fertilizaron? Hace 15 días, hace una semana. No, pues, o sea, entonces ya son valores que se salen del rango, pero no porque es por las condiciones normales, sino porque trajeron una muestra recién fertilizada. O como les digo, si tienen, por ejemplo, si trajeron una muestra, ustedes tienen todo el terreno y justo trajeron la muestra debajo de un árbol. O sea, ahí donde están cayendo las hojas, donde el contenido de materia orgánica es mayor, entonces ya se ve afectado. O sea, el muestreo es fundamental. Pero si el muestreo está bien, si ustedes trajeron la muestra que no ha sido fertilizada, las condiciones se dan, esas son las condiciones que se dan. Claro que aquí también el contenido de potasio suele ser alto también. O sea, a pesar de que el pH, bueno, aunque en eso se muestra, ¿no? Que de 5,5 para abajo disminuye, pero usualmente el pH, el potasio suele ser alto por los tipos de suelos. Pero sí, o sea, eso es lo que pasa. O sea, en esas condiciones puede salirse de los valores normales, cuando el muestreo es mal hecho. O cuando ustedes están haciendo mal la práctica, o sea, de pronto un reactivo estuvo mal. Entonces, si se salió de las condiciones de lo que yo les estoy diciendo ahorita, lo que se hace es repetir la muestra. Eso es lo primero, repetir la muestra o asesorarse bien qué pasó con ese terreno. Y nosotros acá en el laboratorio llevamos una muestra control. O sea, una muestra, eso se implementó hace poco, ¿no? Hace poco. Una muestra a la cual ya se le conocen los valores que aproximadamente da. Entonces, si se sale, por ejemplo, mi muestra control debe dar 5,5, un ejemplo. Pero si esa muestra control me dio 6 o 6,5, todas las muestras que yo leí están mal, algo pasó con el reactivo. Entonces uno ahí corrobora. Pero si la muestra control está bien y la de ustedes se sale, entonces es porque a ustedes les toca repetir, hicieron mal, lavaron mal, de pronto el jabón que tenía fósforo. También, o sea, hay muchos factores que influyen, pero en condiciones normales debe pasar eso. O sea, si no hay ninguna alteración, eso es lo que pasa en el suelo, con el movimiento de nutrientes. Vale, profe, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Cómo actúa la cal en el suelo? Esa creo que es para bajar el nivel de ácido, ¿no? Sí, la cal disminuye el pH. Verán, la cal, digamos que la cal disminuye el pH y también, o sea, la cal tiene una reacción que hace que baje el aluminio. Y al bajar el aluminio, por ende, pone a disponibilidad el fósforo, porque el aluminio se une al fósforo. Y lo mismo, o sea, eso. Entonces, al bajar el aluminio, pone en disponibilidad de fósforo en el suelo.
Pero verán que ahí pasa otra cosa, o sea, la cal sí baja el pH, pero depende del suelo. Si es un suelo que tiene carga permanente, entonces baja el pH, sube el pH, pero mantiene. Por ejemplo, si tenía 5,5, yo encalo y el pH me subió a 6,5, y ahí me mantiene. Pero si son suelos de carga variable, como en el caso de los andisoles, que acá hay muchos tipos de suelos andisoles, en esos me sube el pH, pero luego vuelve y se baja. Entonces, pero pues igual precipita ese aluminio y me pone a disponibilidad de fósforo. O sea, eso es lo importante de la cal. O sea, hay suelos cuando el pH es muy ácido que dicen encalémoslo. Si tiene aluminio, encalémoslo. Entonces me pone a disponibilidad de fósforo. Pero sí, eso básicamente es lo que hace la cal. Y para los suelos alcalinos. A ver, para los suelos alcalinos, la verdad, a ver, no sé porque acá no se ha presentado suelos muy alcalinos. O sea, acá en Nariño la mayoría son ácidos y como mucho habrían suelos de 6,5. Pero en 6,5 no es malo. En 6,5 tiene una buena disponibilidad de nutrientes, lo mismo cercano a 7. Y suelos 7,5, de 8, como les digo, o sea, realmente yo no los he mirado, no sé si el profe Castillo yo no los he mirado, ya suelos muy alcalinos, ya que tiene que ser, o sea, ya prácticamente son suelos, pues yo diría que son ya suelos calcáricos, ¿no? Ya de roca, que uno no podría cultivar ahí, porque, o sea, los cultivos se dañarían, o sea, yo no he mirado sus suelos tan básicos. Entonces, la verdad, no sé qué manejo le harían porque no los he mirado, la verdad. O sea, de 7 para abajo son los suelos que uno ha mirado. O sea, acá lo general son ácidos por el volcán o tiene más factores. Una sí, porque por las cenizas volcánicas puede acidificarse esos suelos. Entonces, acá hay mucha influencia del volcán. La mayoría de suelos son suelos antisoles, en su mayoría. Pero también hay suelos con pH 6,5. Yo no recuerdo, a ver de dónde era que, de Huesaco, creo que eran algunos suelos que tenían pH 6,5. Entonces, la mayoría son ácidos, los que tienen influencia por el volcán, pero también hay de 6,5, 6,6. Pero es poco común, la mayoría son ácidos, la mayoría. Los de Túquerres, por ejemplo, que tienen influencia de varios volcanes, son suelos muy ácidos. Sí, esos son suelos, los que tienen influencia por el volcán son suelos de carga variable, ¿no? Son suelos la mayoría con contenidos altos de halófanas, ¿no? Suelos antisoles. Listo, profe, gracias. Vale, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna otra pregunta? Vecino, igual esto, digamos que es como una pequeña inducción para que ustedes vayan teniendo una visualización de cómo funciona el suelo, ¿no? Pero a medida que vamos avanzando, ya nos vamos enfocando elemento por elemento, o sea, ya vamos mirando qué pasa con cada uno de esos elementos, cómo es que se unen, cómo es que se intercambian, por qué es que se reduce con el pH, por qué es que se aumenta con el pH, o si le interfiere o no le interfiere el pH, como la materia orgánica, por ejemplo. Entonces, o sea, a medida que vamos avanzando, ya vamos enfocándonos uno por uno de cómo es su movilidad, o sea, cómo se lo determina y cómo, o sea,
acá en el laboratorio uno aprovecha de la movilidad que tiene en el suelo, uno la aprovecha para, según eso, o sea, como la planta lo toma, según eso, acá poder hacer esa extracción en el suelo. Uno aprovecha de esas características. Entonces, acá ya vamos mirando elemento por elemento, o sea, qué es lo que va a pasar. Pero ahorita es como algo general, o sea, como para que ustedes miren la importancia que tiene el pH en el suelo. Ya llegué. Ya Vea, llegué, profe, una pregunta que le estaban haciendo. ya llegué. Es que estaba en otras cosas ahí atendiendo con unos estudiantes y con la secretaria académica, con la secretaria del programa ambiental. A ver, digan. Yo solamente estuve un ratico al inicio, pero muchachos, lo que pasa es que, vea, yo quisiera como no sé, o sea, es muy difícil nosotros coordinar, hacer que cuando llevemos la teoría, vamos haciendo la práctica. Y no es fácil porque en la teoría ustedes tienen que conocer otras cosas. Por ejemplo, la clase de ayer. Esa clase de ayer, en realidad, es una clase que es importante y hay que entender para los estudiantes y eso hay que hacerlo, incluso muchas veces en presencial. Eso hay que molerle espacio y eso es largo. Eso es largo y entender el todo, pero yo creo que ustedes entienden ya el tema de las arcillas. Y entonces yo todavía no he empezado suelos ácidos, pero yo tengo que mirar a ver qué ajustes pueden hacer, porque para mí es imposible alcanzar a Angélica. No, es que porque ella tiene que ir haciendo sus cosas, pero que vamos al mismo tiempo es imposible, porque la teoría requiere el proceso, que es más lento, tenemos que ir explicando, pero no se puede. Pero hay cosas, muchachos, todas las consultas y las dudas que tengan, las solucionamos, tranquilos, y rectificamos y repasamos cosas de Profe, sí. y es que ahí le tenían una pregunta que la verdad, o sea, yo no vi, la verdad no he visto suelos tan básicos, ¿no? Desde 18 y eso. Sí, Pero, claro, vea, muchachos, yo tenía un lote de 4 hectáreas en el CIA, tenía un lote de 4 hectáreas, y ese era un suelo que tenía, el pH era como 6, 8, 7 y pelito. Y resulta que yo manejaba Phaseolus vulgaris. ¿Saben qué es Phaseolus vulgaris? ¿Sí? ¿Saben qué es? Phaseolus vulgaris, ¿qué es? Frijol, profe. Frijol, sí. Eso, entonces yo tenía Phaseolus vulgaris, tenían 4 hectáreas, pero eran 4 hectáreas de un screening que se hacía porque yo era responsable de seleccionar Phaseolus vulgaris tolerantes a la sequía. Entonces yo producía eso y yo le pasaba, en esa época era como fisiólogo, pues. Yo era el asistente científico del fisiólogo, yo trabajaba con un gringo, era el jefe mío, y nosotros teníamos que seleccionar Phaseolus tolerantes a la sequía, ¿sí? Y eso se lo pasábamos a un científico hindú, que era, ahora se me fue el nombre, Shri Singh, se llamaba, yo creo que no ha muerto. Shri Singh, él está en Estados Unidos, profesor de una universidad, y nosotros le teníamos que entregar, y yo era responsable de sembrar eso, y teníamos que entregarle germoplasma y líneas de tolerante a la sequía. Entonces, después si quieren les cuento en qué consistía eso es bien bacano. Entonces, yo fertilizaba, y la aplicación de los fertilizantes se aplicaba triple 15, 10-30-10. Esa aplicación de esos fertilizantes fue basificando, alcalinizando el suelo. Y llegó un momento en que empezamos a tener unos problemas ni los tenaces de oro. Y nosotros sembrábamos el frijolito y a los 2 días de germinar, yo era, ay, perdón, se me va.
Y yo le dije, pucha, esto tiene problemas de boro, problemas de boro. Y había problemas de elementos menores, problemas de elementos menores. Y entonces le hicimos el pH, ¡ja! Eso iba para 7, 8, por allá. Uf, baila, papá, baila. Entonces, en clase, en la clase mía de teoría, para no quitarle tiempo a Angelita, en la clase mía, yo les explico cosas, pero cosas prácticas, reales con relación a eso. Ahí me tocó y les, ¿qué hace uno? ¿Qué tiene que hacer? ¿Sí? Y esa vaina claro. Y entonces cuando llegaba el gringo, yo a las 7 de la mañana, muchachos, yo no dormía. Yo me acostaba, fue puta. Bueno, perdónenme los madrazos. Yo me acostaba y Suéltelo, suéltelo. todo el tiempo, Guillermo, todo el tiempo era con los ojos abiertos, pensando en esa maricada. Hijo, ¿yo qué hago? Y eso había sido, y el gringo, él era fisiólogo, mi jefe, pero él poco de suelos, pues, poco de suelos. Y yo entonces me fui para Corpoica, que ustedes saben que allá está la Universidad Nacional, acá, Universidad Nacional. En esa época era Corpoica y acá el CIA. Y uno por unas vías internas, uno se comunicaba. Yo llegaba y me fui para Corpoica, cogí mi carrito y me fui a hablar con unos manes allá. Me dijo, no, papá, esa vaina, claro, unos problemas ni los tenaces. Los problemas y yo tenía que sembrar 4 hectáreas de frijol, pero era frijol que los mejoradores generaban, líneas, eran como líneas, y otros que mandaban de otros países del mundo para que yo evaluara. Imagina la responsabilidad. Y yo dañando el lote, porque el lote con esas aplicaciones se me fue subiendo el pH, me fue subiendo aplicaciones de abonos, se fue subiendo el pH y el manejo que estaba dando. Y entonces empezaron a haber problemas de elementos menores y los temas. Yo les cuento la película de la segunda parte para que Angelita quede ahí temblando. No, sí, Angelita, profe, cuéntela. ¿Qué hizo con ese suelo? ¿qué hace uno? ¿Qué hace, muchachos, uno? ¿Qué pasa cuando el pH está muy alto? Imagínense algo. Imagínense algo que pasa. Todo el pH se me pasó de 7.5. Y boro, yo sembraba y a los 2 días yo les tengo que mostrar foticos. Y cómo van las deficiencias de boro y todas esas cosas. Yo las busco. Terrible, terrible. ¿Qué me tuvo que hacer? Primero, yo le dije al científico, al jefe, al jefe le dije, doctor, tenemos problemas de elementos menores, porque esos ensayos de fisiología eran muy, muy precisos y no podían haber insectos, nada. Entonces yo le decía, doctor, con ese manejo que hemos estado haciendo durante 3 años, eso me está generando problemas de pH en el suelo, me está subiendo el pH y entonces los problemas de elementos menores están muy tenaces. Entonces, Chucho, no, él me decía Chuzo, él no podía decir Chucho, sino que Chuzo. Chuzo, y usted hace lo que usted venga, quiere para mejorar el suelo. Y empezaba a hablar ese gringo, y bueno, y tal, y yo el marica no sabía de suelos. Y entonces yo le dije, doctor, vamos a tener que cambiemos de lote para las próximas screening. Screening es como selección. Yo tenía más de 250 líneas en 3 replicaciones, en una cosa grandísima, un diseño experimental en látice, puro líneas de frijol, y eso era millonario. Eso era una cosa impresionante, lo que costaba eso, pues. Yo tenía 15 trabajadores. Y entonces yo le dije al gringo, doctor Jeffrey White, cambiemos de lote para la próxima siembra, porque ese lote, entonces empecé a rotarlo. Jaja, papá, y sembré maíz, y el maíz cuando estaba rodillero, lo incorporé, y empecé a adicionar materia orgánica. Ahora le preguntan a Angelita, ¿qué pasa con la materia orgánica cuando se empieza a descomponer en el suelo? Dígale, Angelita, de una vez, dígale, Angelita, ¿qué va a pasar? Afecta el pH, profe. ¿Cómo? Afecta el pH, pues ayuda Claro, a que baje un poquito el pH.
Eso, entonces en la materia orgánica empieza a bajar y yo sembraba y el gringo iba y él y le explicaba. Y yo hablaba, en esa época ya hablaba medio español y inglés, medio inglés, y yo me defendía con el gringo, porque yo viviera estudiaba mucho inglés, pues ya se me olvidó, porque yo me quería ir a estudiar, ¿no? Y entonces, pero me fui, pero no con él, sino con otro. Bueno, en todo caso, yo dije, no, cambiemos de lote, doctor, para la próxima siembra. Y conseguimos lote, cosechamos ese frijol y ya la próxima siembra, selecciones materiales, todo aplicando boro, aplicando elementos menores, Nutrimin. En esa época había uno que se llamaba menores total menores y compra esas cosas. Y yo aplicaba y yo iba a ir rezando, y puta lote, hijo de pucha, y recuperando eso, y llevaba amigos agrónomos y toda la cosa, y me dijo, cambié el lote, eh, mm, cambié el lote, hicimos un riego con este muchacho, ya se murió, ¿cómo se llamaba? En ese man andaba en una motísima por todos esos lotes, pero usted conoce el CIA, yo no sé si lo conozcan, eso es una estación experimental gigantesca. Y con ese man le pegamos un riego por gravedad. Yo le dije, ve, ayúdame con esto, yo quiero como hacerle, cuando los lotes son muy básicos y son salinosódicos, como por acá por el aeropuerto de Cali, hace años sembraban algodón, porque esos suelos eran salinosódicos y eran dispersables y los pH eran de 8 y pico, eso no se podía sembrar, lo único que podía sembrar ahí eso era algodón hace muchos años. Y esos lotes, la mejor manera para solucionar un pH tan alto en esos lotes, y es costoso, es echarle agua para lavar las sales. Para lavar las sales. Usted sabe que las sales van ascendiendo por capilaridad y eso se forma un problema. Entonces, esa es una forma, lavar los salinos, lotes salinos, y cuando tienen sodio eso se lava. Entonces yo le dije, casi me acuerdo el nombre de man, yo le dije, ve, este fin de semana necesito que le tiremos agua al piso, ese lote. Entonces el hombre preparó el lote antes de sembrar el maíz y hicimos las camas. Yo después le muestro fotos, yo muestro camas porque se regaba por gravedad. Y ese man estuvimos todo un domingo, yo le llevé almuerzo, todo, y le tirábamos agua. Y ese lote lo manejamos y esa agua le tiramos aunque no eran sales que teníamos, pero yo dije, esto de algo sirve. Y a los tantos días que ya hubo la siembra, ya preparé la siembra y sembré maíz. Y empecé a manejar ese lote. Y entonces crecía el maíz y cuando estaba rodillero lo incorporaba con la maquinaria, pues con un rastrillo. Y empecé a hacer una rotación, pero ya el frijol me lo llevé para otro lote. Los experimentos delicados ya me dieron otro lote. Y sí, señor. Eso como yo tuve ese lote así bajo 2 años y el pH empezó a caer. Empezó a caer, y esa materia orgánica yo la dejaba que se descompuso. Luego le presté un amigo de mejoramiento, necesitaba un lote, yo le dije, te presto ese lote, pero la idea que yo tengo con ese lote es que yo lo estoy mejorando física y químicamente. Y le expliqué a marica ese, que era, me dijo, listo, yo Chucho, préstame el lote que yo voy a sembrar maíz. Y él iba a sembrar unos sistemas de maíz, de unos maíces del CIMIT de México, y esos lotes con maíces y todo eso queda lleno de basura. Basura pues de hojas y de mazorcas y todas las cosas. Yo le dije, ahí me interesa viejo. Yo me acuerdo, era uno que llama, bueno, y ese man me dijo, listo. Y yo le presté 2 ciclos, como un año se lo presté y toda esa basura se incorporaba. Muchacho, entonces toda esa materia orgánica empezó a descomponerse porque acá la temperatura favorece, ¿no? Porque la temperatura es alta. A veces en época de julio sube hasta 35 grados centígrados, y, ¿cierto, Angélica? Y todo eso se descompone y yo empecé a echar para abajo. Y lo que hice, Angélica, yo tomaba muestras y las llevaba al laboratorio y allá se medía el pH, pero también había un kit. Hay kit, hay un montón de cosas para uno medir pH. Incluso yo pensaba que una herramienta que uno debe tener como ingeniero de suelos y cosas es tener ese tipo de cositas, ¿no? Porque ahora hay equipos nuevos para uno medir y yo
yo doy asistencia técnica en cítricos y en aguacate. Y yo a veces me gustaría tener eso, y eso vale 400.000 pesos para uno medir pH, facilito en el campo, pero el pH es clave. Ese pH se bajó. Una manera de solucionar suelos salinos con pH 8 y pico es lavándolos, eso se lava, los suelos se lavan, eso es muy costoso, ¿sí? Pero se puede solucionar. La adición de materia orgánica se descompone, la descomposición de la materia orgánica genera radicales ácidos. Y lentamente, y poco a poco lo fui mejorando y las deficiencias de elementos menores fueron desapareciendo. Yo les cuento muchas cosas de esos. Adelante, Angelita. Y no, profe, ya estábamos en resolución de dudas. Y esa era una duda de un estudiante. Sí, eso es una barraquera. Yo les cuento y lo que pasa es que me tuve que retirar un rato, pero yo les ayudo y les cuento historias reales. No son cuentos urbanos, son historias reales de lo que he vivido yo con el manejo de suelos y todas esas cosas. Teacher. ¿Qué más diga, viejo Guillo? Tenemos que montar en bicicleta, papá. Hágale. Pero María, hágale virtualmente, desde acá yo conto. No, Guillo, ya, profe, una pregunta. Tienes que entrenar. Bueno. Una pregunta, profe. Si, por ejemplo, lo que hablábamos de las especies introducidas como el pino, el eucalipto, que estos residuos de pues, esas folias que caen acidifican. Ese es un problema también, que suelen acidificar los suelos. Entonces, en estos casos de suelos muy básicos, la incorporación de esta materia orgánica no ayudaría de pronto. Sí, cualquier materia orgánica genera radicales ácidos. El problema es que más que todo esta que acidifica, más que todo este tipo de... Sí, eso se edifica, pero el problema con esos, ¿cómo es que llaman esas plantas? Caducifolias, ¿cómo se llaman? Caducifolias. Esas plantas, el problema es que ellos... Los espermas. Esas plantas, esos eucaliptos, sino el otro, no el eucalipto, sino el otro, pues que llama, me olvidé, Angélica, eso genera problemas de que hace suelos hidrofóbicos. Ese es un problema tenaz. Hay suelos en algunas partes de Colombia que son suelos repelentes al agua, por esa acción de ese líter. Y entonces se va formando unos suelos repelentes. Hay un método donde uno llega y coge el suelo y lo pone en una caja de Petri y vos tiras unas goticas de agua y uno ve el agua ahí encima. Ve el agua encima. Y entonces hay unos métodos y miran cuánto tiempo se demora en entrar esa gota. Parece que como tuviera un aceite, pues. Eso, el problema, además de la acidificación que hay con esos materiales de esas plantas, no el eucalipto, el que huele rico, sino el otro, esos, ¿cómo se llama? Ese, que son las hojas como... ¿Cómo se llama, Angélica? ¿Cómo, Alvin? Son pinos, profe, acículas, ¿no se llaman las hojas? Sí, esos, y eso quedan suelos hidrofóbicos, y eso es un problema, hay unas tesis de eso. Cuando yo hice el pregrado, perdón, la maestría, había un compañero por allá de los lados de Antioquia que hizo la tesis en eso y trabajó con eso, suelos hidrofóbicos. Eso es tenaz con ese líter que crea eso. Tenaz. Pero uno decir, por ejemplo, no, yo voy a coger de ese material que generan esas plantas y llevar a otro sitio, no es fácil. Guillo, no es fácil ponerse a transportar. Pero hay árboles, lo que uno tiene que hacer en esos casos es que si el lote es de uno, pues uno quitar esos materiales y sembrar otros materiales tipo relación carbono-nitrógeno alta, y empieza uno a manejar fertilidad física, incorpora el follaje de árboles y todas las cosas, pero eso es costoso, pues todas las cosas, ¿no? Pero se hace, sí. ¿Qué más? Háblame, Carlos Julio, háblame. ¿Qué pasó? Profe, buenos días, para hacerle también una preguntita. Henry. Sí, señor. ¿Qué más? Sí, profe. ¿Qué más? Bien, profe. Verán, ¿no? Yo había leído o escuchado por ahí, pues, de que para aumentar, pues, para bajar la acidez, digo, del suelo, pues, cierto, funciona la cal, ¿no? Pero que para aumentar la acidez, de que también funcionaría el azufre, y de acuerdo a lo que nos ha comentado,
no lo ha nombrado, entonces pues quisiera que me explique si entonces era mentira o de alguna manera funcionaría. Sí, nosotros en las clases de teoría, cuando vamos a manejar manejo de suelos ácidos, empezamos y vamos a hablar de todos esos temas, de cómo es que funciona cuando yo aplico qué es lo que pasa en el suelo cuando aplico el carbonato de calcio, qué es lo que pasa. Claro, hay materiales, abonos que tienen azufre y eso, y reaccionan en el suelo y forman ácidos que tienden y hacen reacciones que hacen que modifiquen el pH, ¿sí? Incluso hay productos que están vendiendo la industria que dicen que funcionan mejor. Yo por ahí tengo un CD que me dejó un man de esos, un CD entero que hablan de que mejor que el carbonato de calcio hay otros productos. La industria ha sacado productos para manejar los suelos ácidos y modificaciones de pH. Eso, pero para mí lo más barato y lo más efectivo es el carbonato de calcio. ¿Sí? Pero cuando empezamos a manejar suelos ácidos, empezamos a navegar por todos esos escenarios. Tranquilo, Henry, que eso lo vamos a mirar y hacemos todas las reacciones y qué es lo que pasa cuando se aplica el carbonato de calcio, qué es lo que pasa, todo luego lo vamos mirando con calma. Por eso es que yo le dije a ustedes que el capítulo de suelos ácidos, en eso nos demoramos varias clases y va despacio, por eso yo voy avanzando, yo voy haciendo eso y por eso es que Angélica, ella lógicamente me coge ventaja y ella va haciendo y cuando tenemos las muestras de los suelos, dos tarritos plásticos que le mostró que tienen los estudiantes llenos de suelo, ella tiene que ir haciendo las prácticas, lógico, y va haciendo cosas, pero no hay problema porque yo voy con mi ritmo. En manejo de suelos ácidos es un capítulo que yo lo desarrollo despacio porque ustedes tienen que ser, por hecho, ustedes cuando terminan el curso de química de suelos, usted cogen un agrónomo y lo vuelven trizas, le aseguro, Guillermo, Henry, Angélica, Carlos Julio, Yasmín, usted cogen un agrónomo y lo vuelven trizas, le aseguro. Y ustedes tienen que coger ese tema de ese capítulo, yo lo hago despacio, pero hay unos capítulos, como eso de que hacer los seminarios, hay un capítulo que a ustedes les toca, que es que deficiencia de nitrógeno en el suelo y la planta. Esos son los seminarios que a ustedes les toca, porque esa vaina es pura carpintería y eso hay mucha información en internet, ¿sí? Y hay muchas cosas de esas que esa teoría, pues es pura teoría y está bien, ustedes nos dan las clases, deficiencia de boro en el suelo y en la planta. Y ustedes hacen seminarios de eso y nos dan la clasecita y los explicamos. Pero para mí lo importante, que ojalá lo podamos hacer en un momento dado, es cuando visitemos cultivos y ustedes van a ir adelantando con los profesores y van a ver deficiencias y toxicidades de elementos. Y mucho de eso, y como ustedes ya van entendiendo la cosa del suelo, uy, profe, pero mire, esto aquí tiene una deficiencia de azufre, ni la tenaz. Una deficiencia de elementos menores, mire que hay boro, hay zinc, hay problemas como de nitrógeno aquí, porque eso es un problema. Eso es un problema. Y lo más tenaz es que a veces no hay deficiencias típicas. Es un problema porque se mezclan, ¿sí? Entonces ustedes van interrelacionando eso y ustedes van, a mí me parece que lo importante a veces de las prácticas presenciales era eso, porque nosotros visitamos, yo por lo menos en estos días tengo que irme para el norte del valle porque me van a dar un curso de aguacate, aunque yo me defiendo, pero me invitaron a un curso de aguacate y entonces eso me sirve a mí, ojalá nosotros pudiéramos ir a la zona de Pereira, al norte del valle, y mirar y hacer las prácticas que hemos hecho siempre, para que miren, entonces yo conozco gente y ellos les explican, vea muchacho, esto que hay aquí, pero deficiencias típicas a veces no existen, no es tan fácil. No es tan fácil, pero lo importante, ustedes ese capítulo lo desarrollan ustedes, deficiencia de zinc en el suelo y en la planta, y ustedes nos dan la clasecita, porque eso es pura carpintería, ¿sí? Listo, adelante, Angélica. No, profe, ya estaban en las preguntas, yo ya había acabado. Esteban, ¿tenía una pregunta? O sea que Profe, yo tengo una pregunta para la profe Angélica.
Ah, pero Yo me quedé con una duda y es, digamos, si en un suelo puede haber o sea, una variedad de pHs, así en un lote grande. O sea, ¿ahí qué se puede hacer si tenemos diferentes pHs en diferentes zonas del lote y vamos a sembrar algo, o sea, pues sea algo en conjunto? ¿Ahí qué se puede hacer? O sea, si tenemos diferentes medidas de pH. Verán, primero uno, o sea, cuando ustedes hacen el muestreo, el profe pues, supongo que ya, o sea, ya les ha de mostrar la parte de muestreo. Ustedes no toman una muestra, una parte de suelo y la llevan. De allá ustedes toman, pues, de lo que yo he mirado, son 40 submuestras, ¿no? Entonces, de ese lote. Entonces, toman las 40 submuestras, las mezclan y de ahí traen el kilo que usan acá. Entonces, no es un solo sitio. Es solo uno del lote. A ver, lo otro, también miran la profundidad que ustedes traen del lote. Entonces, usualmente, pues depende del cultivo, ¿no? Porque si ya toman profundidades mayores, allá va a haber un cambio. Y lo otro, pues también, a ver, no sé si, o sea, depende pues también, ¿no? Es que ustedes cuando lo toman, como les digo, o sea, ustedes toman las 40 submuestras, entonces el pH de esa zona les va a quedar, o sea, les va a arrojar el pH pues como de esa zona donde tomaron las 40 submuestras y las mezclaron y trajeron una sola muestra. Vale, gracias. Vale. Profe, también una preguntita. Y verano, pues la mayoría de que es de fincas o terrenos por acá, hay una rotación de cultivos, ¿no? Se deja un periodo de tiempo y se dispone pues a sembrar en otro lugar así después de un año o dos, ¿no? Y por lo general pues hacen la selección pues de las muestras en una hectárea y ahí cuando en esa hectárea ocurre pues lo que es la rotación o un periodo de descanso, digamos en lo que son 5.000 metros cuadrados, no sería entonces de que se haga la toma de las muestras únicamente por periodos donde se ha establecido, digamos, el cultivo y después a donde esté una zona donde haya estado en reposo. Pues es que te escuché como mucho, pero normalmente, o sea, los antepasados nuestros hacían de periodo de descanso de 7 y 8 años, imagínate. Eso está reportado en la literatura. Pero en la medida pues que fue avanzando la presión de producir, la presión sobre los suelos, los tiempos de descanso, los indígenas y todo hacían periodos largos de descanso. Pero en la medida si vos tenés una finca, la gente a veces no puede hacer periodos de descanso porque entonces, ¿de qué vive? Baila. Entonces, eso es ideal, eso es bueno. Eso es bueno, por eso es bueno que si está la finca es buena en hacer áreas, partirla. Angélica, ¿por qué no quitas ese pedacito que tienes ahí? Deja de compartir, Angélica. Ah, yo. Entonces, la rotación es clave, ojo, ¿no? Muchachos, la rotación es clave la rotación. Y imagina el caso que yo tuve con ese suelo, esa vaina, yo me llevé el frijol para otro lote que me prestaron y empecé a rotación y sembré maíz, sembramos, ¿sabe qué sembramos? ¿Sabe qué sembramos en ese lote que me olvidé? Acá hay una empresa que se llama Cartón de Colombia y nosotros sembramos, se me fue el nombre, que cuando está, Angélica, cuando está seca, la cosita suena en una macarita, unas vainas. Y con esa planta, se me fue, con eso hacen cheques. Eso hacen cheques. Y es una leguminosa. Entonces, el lote yo lo cogió Cartón de Colombia y sembró, ahora me acuerdo, es una leguminosa y cuando se seca, suenan parecen una maraca las vainas. Ellos cogían y cortaban a 10 centímetros, y metían a una máquina y hacían unos rollos, y luego venían unas mulas y eso lo echaban a las mulas y se lo llevaban. Y con eso hacían papel de cheques.
Y los de los 10 centímetros para abajo que quedaba, yo lo incorporaba. Entonces, ¿quién fue? Carlos Julio, no es Henry. La rotación es importante. La rotación es importante. Porque con eso vos no puedes esperar 7 años para rotar. Lógicamente que no, sino que uno tiene que echar. ¿Qué hacían? ¿Por qué existe el sistema papa, pastos, papa? Allá. Eso es antiguísimo. Eso no lo inventaron ahora. Eso nosotros no habíamos nacido y ya los indígenas hacían esa rotación. Ahí está la rotación. Papa, pastos, papa. Pastos, papa, pastos. Y ahora hacen 2 periodos de papa y luego pasan a pastos. El problema es que el manejo se ha degradado un poco porque ellos llegan y si fuéramos por allá arriba o por allá y la gente siembran papa y pasan a pastura y le meten 500 animales con peso y caminan todo ese lote. Y esos suelos andisoles son suelos con una copa de cristal. Y entonces tienen ganado donde no deben tenerlo. Y esos suelos los empiezan a dañar físicamente. Es un chicharrón. O sea que el manejo de la rotación papa, pastos, papa no es el ideal. No es el adecuado. Si yo le meto aquí animales de 400 kilos, ¿ah? ¿Cuántos kilogramos por centímetro cuadrado? Eso es impresionante el peso y empiezan a dañar la física. ¿Listo, Henry? Pero la rotación es clave, clave. Ojalá, por eso es que vos tenés tu finquita, como está aquí, y la finca hay que lotearla, ¿sí? Y vos tenés rotación de pastura, rotación de todo, puedes tener un manejo adecuado, ¿sí? Entonces, si vos tenés tu finca como está aquí, vos tenés que tomar las muestras de suelo de acuerdo muchas veces a la pendiente. ¿Que cuántas muestras se toman en una hectárea, papá? Eso depende de su lote, las inclinaciones que tiene. Este lote por aquí, ¿qué es lo que pasa? Que por aquí pasa un río y así pasa, ¿no? Entonces, vos tomas muestras superiores, muestras medias y muestras inferiores, ¿sí? Todo eso, así. Y si este es tu lote, vos llegas a un momento en que vos ya lo caracterizás y vos sabes que aquí hay un problema de tal cosa, y hace un mapa, y luego le pasas un dron y lo medís, y luego con el dron haces un mapa bien elegante y puedes hacer mapa de fertilidad. Y que te da color naranja, le tomas muestra. Vos puedes hacer una red de 10 metros por 10 metros, una cuadrícula, 10 metros por 10 metros. Y eso se lo llevas a Angélica. Le tomas a cada cuadrícula de 10 metros por 10 metros, le tomas muestra. Y se lo llevas a Angélica y haces análisis de suelo y vas a ver lo que vas a encontrar. Y luego le pones colores a eso. ¿Sí? Y es una berraquera. Eso es el primer paso de la agricultura de precisión. ¿Sí? Es el primer paso. Y entonces, lo que hace el tractor, supongamos que yo tengo este lote aquí, ya lo tengo cuadriculado, ¿sí? Y ya tiene. Entonces, arranca el tractor. Aquí, así ocurre acá, y me voy. Y el tractor tiene un computador y tiene un mapa, y tiene este mapa. Y para esto, yo ya tengo, para este verde claro, ya está calculado la fertilización, pero esta es otra fertilización. Y esto de aquí, esta otra fertilización que sea color naranja. Empieza el tractor a sembrar. Y aquí cambia, él solo cambia aquí. Y aquí cambia solo, él cambia. Y voltea aquí, que no me atraviese nadie. Y el tractor, y él va sembrando y va colocando la profundidad a la semilla, al sistema, de acuerdo a la física, y va a fertilizar, de acuerdo al análisis químico. Aquí, aquí cambia, aquí cambia. Y, muchachos, papá, los principios de la agricultura agricultura específica por sitio, yo creo. ¿La pilló Henry? ¿La pilló Carlos Julio? ¿La pillaron? ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Eso es una berraquera. Eso es. Entonces, coja su finca, lotéela, cuádrela, y usted empieza a caminar en ese sentido. Empieza. Y usted ya sabe qué le va bien en este lote y qué le va bien con este lote. Y hace rotación, Y usted empieza a tener control, manejo de análisis químico y físico de aquí. Y usted va mejorando.
¿sí? Incluso usted puede tomar muestras de aquí, muestras de aquí, muestras de aquí y hace impacto de gota. Y mira cuál es más tolerante al impacto de gota. ¿Sí? Mejor dicho, eso es una belleza, muchachos. Adelante. Dígame en algo, pues. Dígame en algo. Dígame en algo. Dígame en algo. Profe, y también lo que decía la agricultura de precisión, también no controla la cantidad de riego de agua, dependiendo del... Claro, todo eso. Del Hoy en cultivo, día, sí, claro, claro. Hoy en día, la gente acá, de esa gente que está, vos tenés un lote de 500 hectáreas y vos lo tenés alquilado, Carlos Julio, a un ingenio. Y hay unos programas de irrigación. Y aquí te llega el aviso de cuándo tenés que regar. Así de sencillo. Entonces, si pudiéramos ir a Cenicaña, nos explican eso. Entonces aquí, uy, hay que regar el lote. Entonces vos coges el teléfono. Entonces, supongamos que el trabajador el trabajador que tenemos allá se llama Guillermo. Hola, Guillermo, ¿qué hubo, papá? Vea, hay que regar. No, sí, ya me avisó, yo ya recibí la señal. Tengo que regar porque ya hay un control, porque hay unos sensores y entonces ya se da cuenta cuál es la tensión de humedad del suelo y se necesita regar. Listo, papá, Guillermo, empieza a regar, papá. No, listo, no, ya tenemos todo, ya estamos cuadrando tubería. Pero le avisó aquí, los sensores le avisaron aquí. Así de sencillo, muchachos. ¿Sí? En eso es que estamos. Eso es lo que yo quiero que vean. Pero pues, eso lo vamos a hacer. O sea que, profe, es como agua mineral, agua fertilizante, o como se dice, biofertilizantes. No, el agua es normal. No, el agua que apliquen es normal, pero ¿cómo así que? ¿Por qué decís eso? Yo te dije en un momento de biofertilizantes. No, porque pues dice que hacen como unos canales, como unas tuberías. No. Y en la caña pues he mirado eso. Sí, Carlos Julio, sí, pero esas tuberías yo las he usado. Yo las he usado, son unos tubos así de 6 pulgadas, tubos de 6 pulgadas, y tienen cada tantos metros, tienen una ventanitas. Esas ventanitas, algunas coinciden con los surcos, porque los surcos son como de 1,20, me parece, en caña, porque esos con unas camadoras hacen las camas, y va la caña, como 1,5 de ancho. Y se coloca la tubería, y por aquí tienen una ventanita, aquí tienen otra ventanita, acá tienen otra, y algunos coinciden, esas ventanitas se cierran. Pues yo llegué a un momento en que yo ya las manejaba porque yo las calibré, y uno metía el dedo en la ventanita y sabía cuántos litros por segundo, ¿sí? Entonces yo llegué y metí y la cerraba la ventanita, ¿no? La cerraba. Y ponía, entonces le decía a los trabajadores, bueno, mida, y yo le tomaba tiempo y calculaba cuántos litros por segundo. Que metía estos 2 dedos a la ventanita y pa, y calibraba. Yo ya sabía la abertura que tenía metiendo así los dedos, yo sabía cuántos litros por segundo me estaban botando y calibraba los lotes y los riegos. Esos son unas tuberías. Es el riego que se hace acá en la caña es por gravedad, y antes se regaba surco por surco, hace años, surco. Ahora un surco lleva agua, este vecino no lleva agua, 2 por 1, y el otro no, sí lleva agua, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y la cantidad de agua que se ahorra es impresionante. Pero eso es agua que alguna es agua de pozo, que sacan de abajo con una tubería así grandísima, y es agua normal, agua de los ríos, pues, o agua de los que sacan de pozos o que bajan de la montaña. Eso manejan todo, eso tienen todo un montaje impresionante, muchachos. Y la CBC otorga los permisos para sacar el agua, porque hay unos de esos abajo que sean como 80 metros de profundidad que se han ido agotándose, porque abajo hay como, hace de cuenta, una red de ríos, pues. Y todo eso se está manejando, todo eso se maneja. Sí, pero
esa tubería, claro, eso se cuadra y uno riega la caña, ¿sí? Y ya te encontrás con unos alacranes negros así, como el grande de la mano de uno, unos alacranes que donde te pican, ahí mismo te tengo que llevar a Palmira por allá, a la clínica más cercana porque te da una fiebre impresionante. Y a mí me tocaba, nosotros hacíamos mediciones y había que meterse por entre el cultivo de la caña así arrastrado y uno caminaba prácticamente como los soldados. Nosotros caminábamos como los soldados, así para meterse y colocar unas cosas para medir el agua que iba corriendo. Carlos Julio, para adelante, a ver, Carolina, Natalia, Esteban, Rocío. A mí me gusta, pregunten antes de que Angélica se aburra, pues. Angélica, ¿me está escuchando? Sí, profe, sí lo estoy escuchando. No, eso es una barraquera, muchachos. Ojalá puedan venir a trabajar por acá cuando se gradúen. Por acá ya hay varios colegas, muchachos agroforestales que trabajan. Cuando yo daba clases por allá en el departamento, daba una clase que era el departamento de donde se graduó Angélica, yo daba una lectiva que se llamaba Química de Suelos, para las químicas. Y eso era una berraquera. Y varias de esas chicas, colegas de Angélica, están trabajando por acá en Ingenios, desde esa época. Y manejan los laboratorios, etcétera, sí, en Ingenios. Háblame. Esteban, háblame. Rocío, háblame. Jennifer, Dayana, Mayra, decime algo. Decime hola, Mayra. Uy, Mayra se fue. Imagínate que Mayra se fue. Mayra. Sí, profe, ya. Vea, Mayra, yo voy a cuadrar para la próxima clase, ya le tengo, mándeme la tablita. O no, sino que usted la tiene y en la próxima clase, entre 8 días, yo ya le muestro los temas del seminario, ¿no? Los temas del seminario están relacionados con eso, con lo que les decía ahora. La nutrición, eso. Mientras que ustedes preparan eso, nosotros vamos avanzando. Claro que no podemos alcanzar a Angélica porque pues, pero ya vamos allá atrásito y ustedes van coordinando todo y van entendiendo. Bueno, yo creo, Angélica, que está bien, ¿no? Angélica. Sí, profe. Profe, ¿cuántos grupos de laboratorio quedaron aquí? Grupos de laboratorio, según me dice Mayra, son como, hay como entre 8 y 10, ¿cierto, Mayra? Sí, unos 8 creo que son. Hay como 8, Sí, no, ese grupo es bueno, a mí me gusta este grupo, Angélica. Estos muchachos son juiciosos, hay unos que pues son como Guillermo, esos son locos, vaguitos, Guillermo, un vaguito. No estudia. Guillermo, preparada a montar bicicleta, pues cuando estemos presenciales nos vamos para la Florida. ¿Listo? Así gordito le voy, así como soy gordito le voy. Hola, esa ida a la Florida es dura, ¿viste? Dura. Angélica, pues entonces despida a los muchachos. Este grupo es bueno, no se preocupe. Yo creo que este grupo, Angélica, es mejor de los de muchos de hace años que hemos tenido. Este grupo me gusta, ellos participan. Y hay unos muchachos pues que no participan, pero están atentos porque yo me he dado cuenta. O sea que yo vivo tranquilo con ellos, porque uno los llama y hay unos que están vivos. Por ejemplo, Ernesto, ¿qué papá? Hábleme. ¿Qué más, profe? Sí, Angélica, a mí me gusta. Y yo hago un sondeo de esos berracos, Daniel, Esteban, todos. Las niñas, Jennifer, Carolina, Yasmín, ellas por naturaleza son más juiciosas. Alinson, ellos son más juiciosos. Por eso es que yo cuando llamo más que todos los hombres, porque esos berracos se me vuelan. En cambio, las niñas no, ellas son juiciosísimas. Así es o no, Carlos Julio, ¿cierto?
Guillermo, ¿cierto que así es? ¿Tú, Guillermo, sí ve? Guillermo me fue. Angélica, entonces despida al grupo. Profe, espera, antes de eso, ¿le envía a usted lo del laboratorio al representante? ¿Qué? Va a ser, pues los datos para que vayan ellos. Ah, no, yo creo que mándele a Mayra. Mayra. Sí. Que Mayra reciba directamente. Sí. Ah, vale, profe, le envío de una vez, entonces que me envíe el número. A enviarle de una vez. ¿Cómo? ¿Por WhatsApp? O el correo, Angélica. ¿Usted necesita el correo o qué ¿O necesita? lo envío aquí de una vez, profe, por favor? No, mándeselo a Mayra y ella hace la opción. Es que mejor así, más ordenaditos, estamos ordenados. Y por el WhatsApp mejor, profe, por el WhatsApp mejor. Sí, está bien. Entonces ya le escribo el número. Bueno, por aquí. Claro. Sí, porque así estamos más ordenados, porque la vez pasada que manejamos todo así, profe, yo no recibí, usted no me mandó nada, que yo no sé qué, y cosas así. Sí, así tenemos más orden y lo listo. Ah, bueno, creo que sí, yo se lo envío ahorita mismo. Listo. Sí, bueno, ya le escribí. Entonces, muchas gracias, muchachos. Pórtense bien y juiciosos. Y pilas con el COVID, que esa vaina está maluca. Y cuiden a sus papás, a sus familias. Con ese tema de los COVID hay que tener mucho cuidado, porque el COVID ya le está dando a los jóvenes, así como nosotros, para atrás, para abajo, así como yo y Angélica para abajo. Ya tenemos que cuidarnos, y eso están en un mundo de muertos, no, tenaz, y ya como que pillaron la cepa brasilera, no, papá. Angélica, baila, ¿no? Sí. Bueno, Angélica, muchas gracias. Angélica, despídase de los muchachos. Ya, pues. Sí, gracias a todos. Ya nos miramos pues en la próxima clase. Yo creo que es materia orgánica, ¿era, profe? El profe tiene el listado. Ya nos miramos. Ah, el próximo, usted, bueno, Angélica, miramos a ver cuál es la próxima práctica, Sí, ¿no? de acuerdo con el profe. Sí, yo le mando el listado definitivo. Y eso no hay problema. Esa de materia. Después le cuento lo otro que tenemos planteado para que yo pienso hacer con las prácticas. ¿Listo? ¿De acuerdo a lo que hablamos del sabático? Sí. Después le cuento, pero entre nosotros, pues. Muchachos, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gabriela. Gracias, profe. Hasta luego. Jennifer, Cristian. Gracias, profe. Gracias, profe.